Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Coliseo Nexus flotaba en el vacío entre sistemas estelares como un tumor cristalino de entretenimiento y violencia, porque aparentemente incluso las civilizaciones galácticas avanzadas no podían resistir el impulso primitivo de ver cosas golpearse hasta perder el sentido por beneficio económico. Construido a partir de materia de neutrones comprimida y mantenido unido por campos gravitacionales que harían llorar de envidia a los físicos, la arena había albergado los torneos de combate más importantes de la galaxia durante más de 3 milenios, lo cual era impresionante, considerando que la mayoría de las especies no podían ponerse de acuerdo sobre qué constituía una etiqueta de baño adecuada, y mucho menos establecer una liga de gladiadores multiespecie. Los sistemas de apuestas por sí solos representaban una maravilla tecnológica que avergonzaba a la mayoría de las redes de defensa planetaria. Matrices de probabilidad cuántica calculaban las probabilidades en tiempo real, teniendo en cuenta todo, desde la presión atmosférica hasta las elecciones de desayuno de los concursantes. IAS avanzadas procesaban millones de apuestas por nanosegundo, gestionando conversiones de moneda entre especies que utilizaban desde emociones cristalizadas hasta bacterias fermentadas como moneda de curso legal. La casa siempre ganaba, naturalmente, pero al menos ganaba con algoritmos sofisticados y crupieres holográficos educados. El torneo de hoy representaba la cúspide de esta brutalidad organizada, el campeonato Apex, donde representantes de 47 especies diferentes intentarían golpearse hasta la sumisión utilizando cualquier ventaja natural o tecnológica que su evolución les hubiera proporcionado. El ganador recibiría suficientes créditos para comprar una luna, más el dudoso honor de ser considerado el asesino más eficiente de la galaxia. Campeones anteriores incluían una nube de gas sensible que podía atravesar la materia, una forma de vida basada en silicio que se regeneraba a partir de fragmentos moleculares y una criatura que existía en 11 dimensiones simultáneamente, lo que hacía que apuntar fuera bastante difícil. Los favoritos actuales de las apuestas ocupaban las cámaras de preparación premium. Cada uno era un testamento de la superioridad de combate de su especie. Korak, el campeón insectoide de los mundos colmena, poseía reflejos medidos en microsegundos y una armadura natural que podía desviar pernos de plasma. Sus antebrazos se movían independientemente mientras calculaban vectores de ataque a través de ojos compuestos que procesaban espectros de luz que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. Belinar, representando a los Luminari basados en energía, podía manipular campos electromagnéticos y existía como plasma coherente mantenido unido por pura fuerza de voluntad. Mientras tanto, Tain, del dominio cristalino, medía 3 metros de altura con una piel dura como el diamante y la capacidad de proyectar frecuencias sónicas que podían romper enlaces moleculares. Estos eran depredadores alfa, obras maestras evolutivas, perfeccionados por millones de años de selección natural y mejoras tecnológicas. Cada uno poseía habilidades que desafiaban la física convencional, respaldados por civilizaciones que habían dominado el viaje interestelar antes de que la humanidad descubriera el fuego. Los corredores de apuestas calculaban sus probabilidades de victoria en fracciones que se acercaban a la certeza. Luego estaba la representante de la humanidad. Sara Bass medía apenas 1,7 metros de altura, no poseía mejoras tecnológicas visibles y provenía de una especie que había logrado el vuelo espacial hacía aproximadamente 5 minutos en términos galácticos. Su registro listaba a la Tierra como un mundo de la muerte de clase XXXY, lo cual sonaba impresionante hasta que uno se daba cuenta de que esa clasificación indicaba principalmente ser sorprendentemente bueno en no morir a pesar de que todo intenta matarte. Esto era menos un respaldo y más una forma educada de decir felicidades por sobrevivir a los berrinches de tu propio planeta el tiempo suficiente para desarrollar el viaje espacial. La humana había atraído considerable atención, aunque no del tipo típicamente asociado con los contendientes al campeonato. Los espectadores señalaban y susurraban a través de cualquier apéndice que usaran para comunicarse, expresando asombro de que una criatura de aspecto tan frágil hubiera logrado sobrevivir a las rondas preliminares. Varios xenobiólogos en la audiencia actualizaban frenéticamente sus notas de investigación, tratando de reconciliar la clasificación de mundo letal de la humanidad con la aparente falta de armas naturales,
blindaje o capacidad para atravesar materia sólida de su representante. Sara parecía notablemente despreocupada por la atención, pasando su tiempo de preparación estudiando los esquemas de la arena con la intensidad de alguien leyendo instrucciones de montaje para muebles que definitivamente colapsarían si se ensamblaban incorrectamente. Ignoraba las posturas y demostraciones de intimidación de otros concursantes, enfocándose en cambio en medidas, ángulos y líneas de visión con una obsesión que bordeaba lo arquitectónico. La arena en sí medía exactamente 1 kilómetro de diámetro con paredes que se elevaban 50 metros para acomodar a los espectadores que preferían observar la violencia desde una distancia segura. El suelo consistía en materia inteligente adaptativa que podía cambiar entre diferentes superficies y configuraciones de obstáculos, aunque el torneo de hoy presentaría el diseño clásico de arena abierta. Sin escondites, sin ventajas ambientales, solo pura habilidad contra habilidad en un campo de exterminio perfectamente circular. Las reglas de combate eran elegantemente simples: el último ser en pie gana, sin ataques permanentemente letales, y los nanobots médicos manejarían la mayoría de las lesiones que no fueran una desintegración completa. Las armas estaban limitadas a lo que los concursantes pudieran llevar o generar naturalmente, lo que daba ventajas significativas a las especies que habían desarrollado garras, proyección de energía o la capacidad de secretar compuestos corrosivos. Los humanos, desafortunadamente, habían desarrollado pulgares y la capacidad de pensamiento abstracto, que eran útiles para muchas cosas, pero algo limitados en aplicaciones de combate directo. A medida que concluían los preparativos finales, las apuestas alcanzaron un punto álgido. Las probabilidades en contra de la representante de la humanidad habían alcanzado niveles astronómicos, con algunos corredores ofreciendo pagos de 1000 a 1 solo por el valor del entretenimiento. Los jugadores experimentados colocaban apuestas simbólicas a que la humana duraría más de 30 segundos, tratándolo como caridad cósmica en lugar de una estrategia de inversión seria. Los comentaristas, un dúo de campeones retirados que habían sobrevivido a suficientes combates en la arena para calificar como anomalías estadísticas, discutían la carnicería inminente con entusiasmo profesional. Su análisis se centraba principalmente en qué método espectacular eliminaría a la humana primero, con desgloses detallados de los movimientos finales característicos de cada concursante alienígena. Nadie consideraba seriamente la posibilidad de que Sara Bass pudiera ganar, porque eso requeriría un nivel de optimismo que bordeaba el delirio clínico. Los procesos atmosféricos de la arena zumbaron cobrando vida, ajustando las condiciones ambientales para acomodar las variadas necesidades fisiológicas de 47 especies diferentes, cada una requiriendo composiciones atmosféricas, niveles de gravedad y fuerzas de campo electromagnético específicas. El compromiso resultante no satisfizo a nadie por completo, pero evitó la muerte inmediata por exposición ambiental, lo que los organizadores del torneo consideraban un servicio al cliente adecuado. Pantallas holográficas en todo el coliseo mostraban a cada concursante con desgloses estadísticos que se leían como listas de deseos evolutivos. El perfil de Korak destacaba tiempos de reacción que se acercaban a los límites teóricos de la transmisión neuronal. Mientras que las lecturas de salida de energía de Belinar requerían notación científica para expresarse correctamente, la audiencia absorbía estas estadísticas con el entusiasmo de fanáticos estudiando almanaques deportivos, memorizando ratios de muertes y métodos de victoria con dedicación académica. Cuando apareció el perfil de Sara, la arena cayó en un silencio confuso. Sus habilidades listadas incluían uso de herramientas, reconocimiento de patrones y caza por persistencia, lo cual sonaba menos a ventajas de combate y más a relleno de currículum. La sección de armas simplemente decía ninguna, mientras que sus habilidades especiales se describían como adaptabilidad y resolución de problemas, rasgos típicamente asociados con técnicos de mantenimiento en lugar de guerreros. Las terminales de apuestas procesaron esta información con desconcierto electrónico, luchando para calcular probabilidades significativas para una concursante cuyas principales ventajas evolutivas implicaban hacer herramientas y negarse a rendirse. Varios sistemas de IA colapsaron brevemente mientras intentaban modelar escenarios de combate donde la determinación obstinada sirviera como un factor decisivo. Los protocolos de recuperación se activaron rápidamente, pero no antes de generar mensajes de error que se convertirían en artículos de colección entre arqueólogos digitales. El comentarista Rex,
un Kiteran de 4 brazos que había ganado 12 campeonatos consecutivos antes de retirarse con solo daño cerebral moderado, estudió el perfil de Sara con curiosidad profesional. Su compañero de transmisión, una entidad cristalina llamada Coures, cuya voz resonaba a través de frecuencias armónicas, expresó una confusión similar sobre el enfoque táctico de la humanidad. Estoy mirando estas estadísticas, Coures, y honestamente no estoy seguro de si esto es un concursante de combate o alguien que se perdió buscando el departamento de mantenimiento, anunció Rex a través del sistema de sonido de la arena. El peso listado de la humana es apenas suficiente para activar los sensores de presión de la arena. Coures armonizó una respuesta que se traducía aproximadamente como diversión. Quizás los humanos malinterpretaron los requisitos del torneo, Rex. Su representante parece equipada para ensamblar muebles en lugar de desmantelar oponentes. Los otros concursantes habían comenzado sus tradicionales demostraciones de intimidación pre-combate, porque aparentemente incluso las civilizaciones avanzadas no podían resistir el impulso de golpearse el pecho y hacer ruidos amenazantes antes de que comenzara la violencia. Korak realizó una compleja kata marcial que involucraba los 4 antebrazos moviéndose en patrones demasiado rápidos para que la mayoría de los sensores ópticos los rastrearan. Sus movimientos generaban pequeños estallidos sónicos mientras demostraba combinaciones de golpes que teóricamente podrían desmembrar una pequeña nave espacial. La demostración de Belinar implicó manipular campos electromagnéticos para crear tormentas de relámpagos en miniatura, llenando su rincón de la arena con energía crepitante que ponía nerviosos a los equipos electrónicos cercanos. Las formaciones de plasma que generaba cambiaban a través de colores que no existían en los espectros visuales de la mayoría de las especies, creando un espectáculo de luces que era simultáneamente hermoso y aterrador. Tain simplemente se quedó inmóvil y resonó como una campana, produciendo frecuencias armónicas que vibraban a través de la estructura de la arena e hicieron doler los dientes de varios espectadores. La demostración sónica duró exactamente 30 segundos, tiempo durante el cual el guerrero cristalino permaneció perfectamente quieto mientras generaba suficiente energía acústica para romper vidrio a distancias considerables. Otros concursantes contribuyeron con sus propias demostraciones de superioridad evolutiva, secreción de ácido, cambio de fase, manipulación telequinética y varias combinaciones de armas naturales que harían llorar de envidia a los ingenieros militares. La arena se llenó de sonidos, luces y firmas electromagnéticas que representaban millones de años de refinamiento depredador. Sara Bass permaneció tranquilamente en su rincón designado, aparentemente estudiando el diseño de la arena con la intensidad de alguien planeando redecorar en lugar de luchar por su vida. Se había posicionado precisamente en la intersección de 2 líneas de visión, respaldada contra la pared en lo que parecía ser la posición más defendible disponible. La mayoría de los observadores interpretaron esto como cobardía o ingenuidad táctica, asumiendo que la humana había elegido el rincón por miedo en lugar de por estrategia. Las terminales de apuestas registraron este posicionamiento con confusión algorítmica. Incapaces de determinar si arrinconarse representaba un pensamiento táctico avanzado o un instinto de supervivencia básico, las probabilidades en contra de la representante de la humanidad continuaron subiendo. Mientras los espectadores observaban su aparente renuencia a participar en posturas precombate, varios adictos al juego colocaron apuestas máximas en contra de que la humana durara más de 60 segundos, tratándolo como lo más cercano a un ingreso garantizado disponible en el universo. Interesante elección de posicionamiento por parte de la humana, observó Rex con desapego profesional. Ha seleccionado el rincón más defensivo disponible, lo que sugiere un análisis táctico sofisticado o un malentendido fundamental de los principios de combate en la arena. La respuesta armónica de Coures conllevaba matices de escepticismo dada la reciente admisión de la humanidad en la sociedad galáctica. Sospecho la última explicación. Su representante parece haber confundido este torneo con un ejercicio de supervivencia. La fase final de preparación concluyó con los oficiales de la arena realizando escaneos de equipo estándar y evaluaciones médicas. Cada concursante se sometió a barridos de sensores que verificaron el cumplimiento de las regulaciones del torneo mientras documentaban lecturas fisiológicas de referencia para los nanobots médicos. Los escaneos revelaron exactamente lo que todos esperaban. Los concursantes alienígenas se registraron como armas de destrucción masiva ambulantes,
mientras que la humana se registró como ligeramente por encima del promedio para su especie en términos de condicionamiento físico. Cuando el temporizador de cuenta regresiva apareció en las pantallas de la arena, los espectadores se acomodaron en sus asientos con niveles de anticipación calibrados a la duración esperada del entretenimiento. La mayoría se había preparado para un espectáculo breve y violento, seguido de un largo análisis de lo que quedara de la representante de la humanidad. Los puestos de comida informaron ventas rápidas de refrigerios de tamaño para consumo rápido, ya que nadie esperaba que el torneo durara lo suficiente como para requerir una alimentación sustancial. Los últimos 10 segundos transcurrieron mientras 47 concursantes se preparaban para demostrar por qué sus especies se habían ganado reputaciones como depredadores alfa galácticos. Las armas de energía se cargaron, las armaduras naturales se endurecieron y los instintos depredadores se agudizaron hasta la perfección evolutiva. En su rincón, Sarah Bass permaneció inmóvil, observando y esperando con una paciencia que demostraría ser mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. El cuerno de apertura resonó a través del Coliseo Nexus con una frecuencia armónica diseñada para desencadenar respuestas de lucha o huida en 47 especies diferentes simultáneamente, lo cual era una ingeniería acústica impresionante o sadismo de nivel cósmico disfrazado de entretenimiento. El sonido apenas se desvaneció antes de que la arena explotara en un caos controlado mientras los concursantes se lanzaban unos contra otros con milenios de refinamiento evolutivo respaldando cada golpe, corte y descarga de energía. Korak se movió primero porque los reflejos insectoides operaban en escalas de tiempo que hacían que otras especies parecieran estar nadando a través de melaza temporal. Sus antebrazos se desdibujaron a través de patrones de ataque, mientras sus ojos compuestos rastreaban múltiples objetivos simultáneamente, procesando información visual más rápido de lo que la mayoría de las especies podían formar pensamientos coherentes. En los primeros 3 segundos, había eliminado a 2 concursantes y dañado gravemente a un tercero. Su armadura natural desviaba los golpes de retorno mientras sus mandíbulas chasqueaban con satisfacción depredadora. La respuesta de Belinar implicó convertirse en una tormenta electromagnética viviente, cambiando de fase entre estados de energía y materia mientras proyectaba pernos de plasma que convertían a los oponentes desafortunados en esculturas brevemente brillantes. Sus ataques se movían a la velocidad de la luz, lo que proporcionaba ciertas ventajas tácticas al tratar con seres limitados por la física convencional. La forma de energía del luminario ondulaba con colores que dolía observar directamente, creando un espectáculo visual que funcionaba también como guerra psicológica. El guerrero cristalino, Tain, contribuyó al caos generando frecuencias sónicas que destrozaban el blindaje y perturbaban las funciones neuronales en especies desafortunadas que poseían sistemas nerviosos tradicionales. Sus puños duros como diamantes golpeaban con paciencia geológica pero impacto meteórico, convirtiendo a los oponentes en campos de escombros con precisión metódica. Cada golpe resonaba a través de la estructura de la arena con armónicos que hacían vibrar simpáticamente los órganos internos de los espectadores. Mientras tanto, en el rincón que todos habían descartado como la encarnación de la cobardía, Sarah Bass permanecía completamente inmóvil, no se reposicionaba estratégicamente, no preparaba medidas defensivas, ni siquiera se inmutaba cuando las explosiones de energía chamuscaban el suelo de la arena a escasos metros de su posición. Estaba de espaldas a la pared, con las manos a los costados, observando la carnicería con el interés desapegado de alguien que observa un documental sobre la naturaleza particularmente violento. Esto no tiene precedentes, anunció Rex a través del sistema de sonido de la arena, gesticulando con sus 4 brazos confundido. La concursante humana parece haber entrado en algún tipo de estado cataléptico. Nuestros sensores médicos indican que está consciente y alerta, pero no muestra indicios de participar en el torneo. Cowres armonizó una respuesta que conllevaba matices de desconcierto. Quizás esto representa un mecanismo de defensa humano previamente desconocido, similar a las especies de presa que fingen la muerte cuando se enfrentan a depredadores. Aunque típicamente tales comportamientos ocurren después de que comienza el combate, no como una estrategia de apertura. Los nanobots médicos de la arena realizaron escaneos discretos de la humana inmóvil, verificando que sus signos vitales permanecían dentro de parámetros normales, mientras que su actividad neuronal sugería observación activa en lugar de parálisis inducida por el shock. Los resultados del escaneo confundieron a las IAS médicas,
que habían sido programadas para esperar un comportamiento agresivo o una incapacitación inmediata de los concursantes que enfrentaban probabilidades abrumadoras. A medida que la batalla rugía a su alrededor, el posicionamiento de Sara en el rincón comenzó a revelar ventajas estratégicas que nadie había considerado. El diseño circular de la arena creaba líneas de visión naturales que convergían en su ubicación, proporcionando una vista sin obstrucciones de cada enfrentamiento mientras la mantenía fuera del radio de combate inmediato. Su espalda permanecía protegida por la pared, mientras que el ángulo le permitía observar amenazas que se acercaban desde la distancia máxima, pero ella seguía sin moverse. Los espectadores comenzaron a expresar confusión a través de cualquier emisión vocal o electromagnética que sus especies usaran para transmitir desconcierto. Las terminales de apuestas registraron consultas sobre las reglas del torneo con respecto a participantes inactivos, mientras los adictos al juego se preguntaban si la inmovilidad de la humana anulaba sus apuestas o simplemente las hacía más fáciles de cobrar. Los oficiales de la arena consultaron regulaciones que habían sido escritas durante milenios de combate interespecie, buscando precedentes que involucraran a concursantes que se negaban a participar en su propia destrucción. El combate continuó con una violencia espectacular a medida que los concursantes se eliminaban entre sí mediante una potencia de fuego superior, coordinación táctica avanzada y el golpe ocasional de suerte evolutiva. Un depredador de 6 extremidades de los mundos del borde exterior descubrió que la resistencia al ácido no se extendía a los ataques basados en plasma. 2 seres de energía descubrieron que sus formas incorpóreas aún podían interferir destructivamente al ocupar el mismo espacio. Un reptil fuertemente blindado aprendió que las armas sónicas podían licuar órganos internos independientemente de la protección externa. A través de todo ello, Sara permaneció en su rincón como una estatua de meditación con instintos de supervivencia inexplicablemente buenos. Empiezo a sospechar que la humana no entiende el formato del torneo, comentó Rex mientras otro concursante era eliminado en una lluvia de chispas y arrepentimiento. Quizás su especie carece del concepto de violencia competitiva, lo que explicaría la aparente confusión de su representante sobre los procedimientos. Las probabilidades de apuestas en contra de la representante de la humanidad habían alcanzado niveles que requerían notación científica para expresarse con precisión, con algunos corredores ofreciendo pagos que excedían el Producto Interno Bruto de sistemas estelares menores. Los jugadores trataban las apuestas sobre la victoria de la humana como donaciones caritativas a la industria del entretenimiento, aunque algunos contrarios comenzaron a colocar pequeñas apuestas en resultados basados en la duración. Tal vez la humana no ganaría, pero su obstinada negativa a morir podría proporcionar anomalías estadísticas interesantes. Al concluir la primera fase de combate, 38 concursantes habían sido reducidos a 22 mediante varias combinaciones de tácticas superiores, ventajas evolutivas y suerte tonta ocasional. Los supervivientes representaban a los depredadores alfa de sus respectivas especies, cada uno habiendo demostrado por qué sus civilizaciones habían logrado el dominio interestelar a través de la violencia aplicada y el pensamiento estratégico. La humana había demostrado una capacidad excepcional para evitar ser notada mientras ocupaba el mismo espacio que una carnicería de nivel galáctico. Korak, Belinar y Time permanecían entre los supervivientes, como esperaba cualquiera que entendiera las matemáticas evolutivas y la probabilidad táctica. Sus respectivos recuentos de muertes reflejaban millones de años de refinamiento depredador, con cada eliminación lograda a través de la aplicación precisa de ventajas específicas de la especie. Habían atravesado la competencia inicial como desastres naturales con capacidades de planificación táctica. Pero a medida que comenzaba la segunda fase, algo cambió en la dinámica de la arena. Los concursantes restantes, habiendo eliminado a los objetivos más fáciles, comenzaron a reevaluar sus opciones estratégicas mientras lidiaban con el daño acumulado y las reservas de energía agotadas. La arena circular que había parecido espaciosa con 47 participantes ahora se sentía considerablemente más íntima con 22 supervivientes que se estaban quedando sin víctimas convenientes. Por primera vez desde que comenzó el torneo, varios concursantes notaron a la humana inmóvil en su rincón y comenzaron a calcular si representaba una eliminación fácil o si simplemente no valía la pena el esfuerzo de acercarse. Su posicionamiento requería cruzar distancias significativas mientras se exponían a ataques de otros supervivientes, lo que planteaba preguntas sobre los cálculos de riesgo versus recompensa. En su rincón,
Sara Bass continuaba observando con la paciencia de alguien que había aprendido que a veces la mejor estrategia implicaba dejar que los problemas se resolvieran solos. Sus ojos rastreaban patrones de movimiento, calculaban distancias de compromiso y catalogaban las preferencias tácticas de cada concursante superviviente con la precisión metódica de alguien que entendía que el conocimiento acumulado con el tiempo podía convertirse en un arma más peligrosa que las garras o la proyección de energía. Todavía no se había movido, pero por primera vez desde que comenzó el torneo, otros concursantes empezaban a preguntarse si tal vez deberían prestar atención a lo que la humana estaba haciendo realmente. La atmósfera de la arena había pasado de una violencia caótica a una letalidad calculada. A medida que 22 supervivientes enfrentaban las incómodas matemáticas de los rendimientos decrecientes, las eliminaciones fáciles se habían logrado, dejando solo a los concursantes que poseían suficientes ventajas evolutivas para sobrevivir a la selección inicial. Cada luchador restante representaba millones de años de selección natural optimizada para matar eficientemente, lo que creaba un entorno táctico donde cada enfrentamiento conllevaba un riesgo significativo independientemente del resultado. Korak merodeaba el perímetro de la arena con paciencia depredadora, sus ojos compuestos escaneando en busca de oportunidades mientras su armadura dañada echaba chispas por los golpes acumulados. La forma de energía de Belinar parpadeaba con intensidad reducida. El esfuerzo de mantener el plasma coherente comenzaba a agravar incluso las reservas de resistencia luminari. Tain mostraba fracturas por estrés en su superficie cristalina, aunque sus ataques sónicos seguían siendo capaces de disrupción molecular a corta distancia. Los concursantes restantes habían formado alianzas tácticas flexibles basadas en la supervivencia mutua en lugar de la lealtad de especie, creando asociaciones temporales que se disolverían en el momento en que la cooperación se volviera inconveniente. Estas alianzas cambiaban constantemente a medida que los combatientes sopesaban las amenazas inmediatas frente al posicionamiento estratégico a largo plazo, produciendo un campo de batalla fluido donde el aliado de ayer podía convertirse en el objetivo de hoy sin previo aviso ni complejidad moral. A lo largo de esta partida de ajedrez mortal, Sara Bass permaneció en su rincón con la paciencia inmóvil de alguien que había descubierto que los depredadores más peligrosos del universo compartían una debilidad común, no podían resistirse a luchar entre ellos. Entonces, con exactamente 3 concursantes restantes además de ella, se movió. El movimiento fue tan sutil que varios espectadores se lo perdieron por completo, asumiendo que sus sistemas visuales habían experimentado errores de procesamiento. Sara simplemente desplazó su peso hacia adelante y dio un solo paso alejándose de la pared, abandonando la posición defensiva que había mantenido durante todo el torneo. El movimiento pareció casual, casi accidental, como si hubiera decidido estirar las piernas durante una actuación de ballet particularmente violenta. Pero el momento fue absolutamente perfecto. Korak, Belinar y Tain se habían posicionado en una formación triangular, cada uno manteniendo la distancia máxima de los demás mientras se preparaban para la fase final de eliminación. Sus posiciones creaban campos de fuego superpuestos que cubrían toda la arena excepto 3 corredores estrechos donde los ángulos no convergían del todo. Estos huecos representaban las únicas rutas de aproximación seguras, aunque alcanzarlos requería una sincronización precisa y un conocimiento íntimo del patrón de ataque de cada concursante. Sara se movió hacia el primer corredor justo cuando Korak lanzaba su combinación de asalto de 4 brazos característica contra Belinar, quien cambió de fase a forma de energía para evitar los golpes físicos mientras preparaba un contraataque de plasma. El impulso del insectoide lo llevó hacia adelante mientras sus ojos compuestos rastreaban el movimiento del ser de energía, dejando su cuadrante trasero brevemente sin vigilancia. La humana cubrió 15 metros en absoluto silencio, sus botas de suela blanda no hacían ruido contra la superficie de materia inteligente de la arena. Se acercó a Korak desde su punto ciego mientras él permanecía enfocado en la firma electromagnética de Belinar, demostrando el tipo de conciencia situacional que provenía de pasar horas observando, calculando y esperando el momento perfecto. Su primer golpe apuntó a las secciones dañadas de su armadura con precisión quirúrgica, sus dedos encontrando los puntos exactos de estrés donde los impactos anteriores habían creado debilidades. El golpe no fue particularmente poderoso para los estándares de la arena, pero estaba perfectamente colocado para explotar el daño existente. La armadura de Korak se agrietó a lo largo de líneas de fractura predeterminadas,
exponiendo mecanismos articulares vulnerables que habían estado ocultos bajo el revestimiento quitinoso. El insectoide giró con reflejos que operaban en escalas de tiempo de microsegundos, pero Sara ya no estaba donde sus ojos compuestos esperaban encontrarla. Ella ya se había movido a su flanco opuesto, usando su propia rotación para enmascarar su reposicionamiento mientras mantenía la distancia perfecta de su rango de ataque. Su segundo ataque apuntó a la articulación recién expuesta, aplicando una fuerza calculada con precisión para deshabilitar uno de sus antebrazos sin causar daño permanente. Las mandíbulas de Korak chasquearon con furia al darse cuenta del alcance de su error táctico, pero la recuperación requería un tiempo que no poseía. El perno de plasma de Belinar llegó exactamente como se predijo, golpeando la armadura comprometida del insectoide mientras estaba desequilibrado por la interferencia de la humana. La descarga de energía encontró la debilidad que Sara había creado, canalizándose a través de las secciones dañadas para sobrecargar el sistema nervioso de Korak con pulsos electromagnéticos. El campeón insectoide colapsó en una lluvia de chispas y apéndices espasmódicos, eliminado no por una potencia de fuego superior, sino por una coordinación táctica que nunca vio venir. Imposible, susurró Rex a través del sistema de sonido de la arena, con sus antebrazos congelados por la conmoción. La humana usó el propio patrón de ataque de Korak contra él mientras coordinaba con la descarga de energía de Belinar. Ese nivel de análisis táctico requiere, Cowres armonizó una respuesta que conllevaba matices de incredulidad, pensamiento estratégico que tenga en cuenta múltiples variables simultáneamente mientras predice patrones de comportamiento del oponente. Esto sugiere capacidades cognitivas que exceden nuestras evaluaciones preliminares. La forma de energía de Belinar onduló con confusión mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. La humana había manipulado de alguna manera el enfrentamiento para eliminar a su competidor principal mientras gastaba cero energía propia. Las implicaciones tácticas eran asombrosas, sugiriendo capacidades de planificación que operaban en escalas de tiempo que excedían con creces la situación de combate inmediata. Pero Sara ya se había movido al segundo corredor. El ataque sónico de Tain había estado acumulándose durante la eliminación de Korak. Cuerdas vocales cristalinas generaban frecuencias armónicas diseñadas para romper enlaces moleculares a distancias considerables. El ataque era devastador, pero requería un posicionamiento preciso y tiempo de preparación ininterrumpido, creando una ventana de vulnerabilidad que la mayoría de los oponentes nunca reconocían. La humana la reconoció. Se acercó desde el ángulo exacto donde la propia masa de Tain bloqueaba sus sensores, usando el enorme marco del guerrero cristalino como cobertura, mientras su atención se centraba en generar la máxima salida acústica. Su posicionamiento fue geométricamente perfecto, colocándola en la única ubicación donde sus emisiones sónicas creaban una zona nula a través de interferencia constructiva. Su ataque a Tain no implicó golpear su superficie cristalina, lo cual habría sido aproximadamente equivalente a golpear una montaña con la esperanza de causar daño geológico. En cambio, apuntó al suelo de materia inteligente de la arena bajo sus pies, aplicando presión para desencadenar un cambio de densidad localizado que alteró las propiedades acústicas de su base. La frecuencia armónica que se había estado acumulando encontró repentinamente un medio con diferentes características de resonancia, creando bucles de retroalimentación que viajaron de regreso a través de su estructura cristalina. El propio ataque sónico del guerrero se volvió contra él a medida que las frecuencias se reflejaban y amplificaban, causando que las fracturas por estrés se extendieran a través de su superficie dura como el diamante, como grietas en un vidrio rompiéndose. El pulso sónico final de Tain se hizo añicos contra su propia integridad estructural, la energía acústica encontrando cada defecto y debilidad en su matriz cristalina. El guerrero no colapsó tanto como resonó hasta la inconsciencia, su propia arma devastadora convirtiéndose en el instrumento de su eliminación. Dos oponentes eliminados sin que Sara sufriera ningún daño. La forma de energía de Belinar parpadeó con lo que podría haber sido miedo, aunque las emociones eran difíciles de interpretar en seres compuestos de plasma coherente. El Luminari había presenciado un análisis táctico que bordeaba la precognición, viendo a una humana aparentemente primitiva eliminar a dos depredadores alfa a través de una comprensión superior de la física, el tiempo y los factores ambientales. Esto cambia todo, anunció Rex a una arena que había caído en un silencio atónito. La humana no evitó el combate por cobardía. Estaba estudiando,
aprendiendo, calculando puntos de intervención óptimos mientras sus oponentes se agotaban unos contra otros. La confrontación final duró exactamente 7 segundos. Belinar, desesperado por evitar el destino de sus predecesores, se convirtió completamente en forma de energía y se lanzó directamente hacia Sara a la velocidad de la luz. El ataque fue devastador, imparable y precisamente lo que la humana había estado esperando que intentara. Ella dio un paso al costado. El movimiento fue mínimo, perfectamente cronometrado y la posicionó exactamente donde la forma de energía de Belinar se intersectaría con el campo de contención electromagnético de la arena. El Luminari golpeó el campo a máxima velocidad mientras estaba completamente disperso, creando un patrón de interferencia que interrumpió su matriz de coherencia y dispersó su conciencia a través de varios metros cuadrados de partículas cargadas. Cuando la cascada electromagnética finalmente se disipó, Belinar se reformó como un charco de plasma parpadeante apenas consciente, eliminado por su propio ataque desesperado y la perfecta comprensión de la ingeniería de la arena por parte de la humana. Sara Bass quedó sola en el centro del Coliseo Nexus, completamente ilesa y oficialmente la nueva campeona Apex de la galaxia. El silencio de la arena se extendió durante varios segundos mientras 47 especies diferentes intentaban procesar lo que habían presenciado. Luego comenzaron los vítores, comenzando como una apreciación confusa y creciendo hasta convertirse en una aprobación atronadora cuando los espectadores se dieron cuenta de que habían observado una brillantez táctica que redefinía su comprensión de la efectividad en combate. Los protocolos de victoria del Coliseo Nexus se activaron con precisión mecánica, aunque las subrutinas ceremoniales parecían algo confundidas por la naturaleza sin precedentes del resultado del campeonato. Las pantallas holográficas parpadeaban entre mensajes de felicitación estándar y notificaciones de error, como si los sistemas de IA de la arena estuvieran luchando por reconciliar su programación con la realidad de una victoria humana lograda a través de la paciencia estratégica en lugar de una potencia de fuego abrumadora. Sara estaba en el centro de la arena mientras los escáneres médicos automatizados confirmaban lo que todos ya podían observar. Había sufrido 0 lesiones durante su carrera por el campeonato. Los nanobots no encontraron nada que reparar, ningún daño que catalogar y ningún indicador de trauma que documentar. Según sus sensores, podría haber entrado inmediatamente en otro torneo sin requerir tiempo de recuperación, lo que violaba varias suposiciones fundamentales sobre el combate competitivo. La reacción de la multitud evolucionó a través de distintas fases de procesamiento emocional. El shock inicial dio paso a murmullos confusos mientras los espectadores intentaban entender lo que habían presenciado. Múltiples especies participaron en acaloradas discusiones sobre si las tácticas de la humana constituían un combate legítimo o una elaborada performance artística. Varios xenobiólogos actualizaban frenéticamente sus notas de investigación mientras reconsideraban todo lo que creían saber sobre la evolución en mundos letales. Rex, el comentarista, cuyos 4 brazos habían permanecido congelados por la incredulidad desde la eliminación de Korak, finalmente encontró su voz a través del sistema de sonido de la arena. Damas, caballeros y seres de clasificación indeterminada, he presenciado 12.000 combates en la arena durante mi carrera, y honestamente puedo decir que nada en mi experiencia me preparó para lo que acabamos de observar. Coures armonizó su acuerdo con frecuencias que se traducían como desconcierto profesional. La concursante humana ha redefinido el pensamiento táctico a través de la paciencia aplicada y la conciencia ambiental. Su victoria representa un cambio de paradigma en la filosofía de combate que requerirá un análisis extenso por parte de los estrategas militares de toda la galaxia. Las terminales de apuestas estaban experimentando lo que caritativamente podría describirse como crisis nerviosas electrónicas. Las probabilidades que habían alcanzado proporciones astronómicas de repente requerían pagos que excedían varios presupuestos planetarios. Mientras los adictos al juego que habían colocado apuestas simbólicas en resultados imposibles se encontraban accidentalmente ricos más allá de la imaginación, la ventaja cuidadosamente calculada de la casa se había evaporado a través de pura imposibilidad estadística. Los oficiales del torneo se acercaron a Sara con la indumentaria ceremonial del campeonato, aunque sus movimientos sugerían incertidumbre sobre el protocolo adecuado al tratar con vencedores que en realidad no habían luchado en ningún sentido convencional. La corona tradicional, diseñada para varias anatomías alienígenas, se asentaba torpemente sobre su cráneo humano,
mientras la capa de la victoria cubría hombros que carecían de las espinas, proyectores de energía o formaciones cristalinas típicamente asociadas con los campeones galácticos. Para el vencedor por proceso de eliminación y análisis táctico superior, Sara Vaz de la Tierra, anunció el Heraldo Oficial, una entidad burocrática cuyo trabajo implicaba hacer proclamaciones a seres que podrían expresar desaprobación a través de métodos que iban desde aplausos educados hasta la detonación de antimateria. Campeona del torneo Apex a través de superioridad estratégica y manipulación ambiental. Mientras Sara aceptaba el premio del campeonato, una asignación de crédito suficiente para comprar varias lunas más derechos minerales en todos los territorios del borde exterior, reporteros de 47 redes de noticias diferentes solicitaron entrevistas con preguntas que revelaban su total fracaso en entender lo que realmente había ocurrido. La mayoría de las consultas se centraban en las técnicas de combate secretas de su especie o en ventajas tecnológicas ocultas, perdiendo el punto tan a fondo que su confusión se convirtió en una forma de entretenimiento en sí misma. La campeona Vaz señaló a un reportero cuya estructura cristalina sugería orígenes geológicos. ¿Qué entrenamiento de combate humano avanzado te preparó para esta victoria? La respuesta de Sara conllevaba el humor seco de alguien que había pasado su infancia jugando juegos que aparentemente constituían entrenamiento militar sin darse cuenta. El escondite, principalmente. También el juego de las sillas, que te enseña sobre el tiempo y el posicionamiento. El patio de recreo de mi escuela primaria fue aparentemente más relevante estratégicamente de lo que pensaba. Los reporteros intercambiaron miradas confusas a través de cualquier órgano sensorial que sus especies usaran para la comunicación visual, claramente luchando por entender cómo los juegos de niños podían traducirse en una superioridad táctica a nivel galáctico. Varios comenzaron a investigar frenéticamente las actividades recreativas humanas, sospechando que habían pasado por alto inteligencia crucial sobre las capacidades militares de la Tierra. Pero seguramente, presionó otro reportero, parecido a una colección animada de tentáculos con credenciales periodísticas, su especie posee alguna ventaja evolutiva que permitió esta victoria sin precedentes. Somos buenos esperando, respondió Sara con el tono casual de alguien explicando física básica a estudiantes particularmente lentos. También notamos cosas. Patrones, sobre todo. Cuando pasas suficiente tiempo observando, empiezas a ver cómo se conectan las cosas, cómo las acciones conducen a consecuencias predecibles. Todos los demás estaban tan concentrados en luchar que se olvidaron de prestar atención a contra qué estaban luchando. Los expertos xenobiológicos de la arena absorbieron esta información con el entusiasmo de investigadores descubriendo nuevas constantes fundamentales. Habían estado esperando revelaciones sobre armas ocultas o técnicas de entrenamiento secretas, no observaciones filosóficas sobre la observación misma. Varios comenzaron a solicitar permiso para estudiar las actividades recreativas humanas, sospechando que los juegos de patio podrían representar una educación táctica sofisticada disfrazada de entretenimiento infantil. Cuando la ceremonia concluyó y Sara se preparaba para abandonar la arena, se detuvo para dirigirse a la multitud a través del sistema de sonido. Sus palabras se transmitieron por el Coliseo con la autoridad tranquila de alguien que acababa de demostrar que la inteligencia podía triunfar sobre el instinto cuando se aplicaba correctamente. Todos ustedes asumieron que porque no parecía peligrosa, no lo era, dijo, su voz haciendo eco a través de la estructura cristalina. Asumieron que porque esperaba en lugar de atacar, era débil. Asumieron que porque mi especie es nueva en la sociedad galáctica, no entendemos cómo funcionan las cosas. Pero a veces, lo más peligroso que puedes hacer es subestimar a alguien que ha estado observando, aprendiendo y esperando exactamente el momento adecuado. La arena quedó en silencio mientras 47 especies diferentes contemplaban las implicaciones de sus palabras. Muchos habían construido sus civilizaciones sobre suposiciones acerca de la superioridad tecnológica, las ventajas evolutivas y la debilidad inherente de las especies más jóvenes. La victoria de la humana desafiaba estas suposiciones de maneras que requerirían una reevaluación fundamental de las estructuras de poder galácticas. Mientras Sara caminaba hacia la salida de la arena, con la indumentaria de campeona cubriendo torpemente su marco humano, las terminales de apuestas del Coliseo Nexus continuaban procesando la catástrofe financiera que su victoria había creado. Se habían perdido fortunas,
Se habían superado probabilidades imposibles y la certeza matemática de la casa había sido demolida por alguien que entendía que la paciencia y la observación podían derrotar al poder bruto cuando se aplicaban correctamente. La ironía no se perdió en los espectadores más inclinados a la filosofía. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, con sus armas sofisticadas y ventajas evolutivas, habían sido burladas por una especie que había descubierto el fuego recientemente en términos cósmicos. Los depredadores alfa de docenas de mundos habían sido eliminados por alguien cuya principal ventaja táctica implicaba quedarse quieta y prestar atención. Al final, la chica del mundo letal que se había quedado en el rincón demostró que a veces la forma más efectiva de dominar una arena era dejar que todos los demás se destruyeran entre sí mientras tú averiguabas cómo funcionaba realmente el juego. Y quizás lo más importante, había demostrado que en un universo lleno de seres tratando de demostrar cuán peligrosos eran, los verdaderamente peligrosos eran aquellos que no necesitaban demostrar nada en absoluto. La galaxia recordaría esta lección. Aunque muchos pasarían un tiempo considerable fingiendo que la habían aprendido intencionalmente en lugar de haberla visto demostrada a un costo financiero significativo. Porque nada enseña humildad como ver a alguien lograr a través de la paciencia lo que tú no lograste a través de milenios de refinamiento evolutivo y avance tecnológico. Después de todo, la mejor manera de ganar una pelea es, a veces, no pelear en absoluto hasta que todos los demás hayan terminado de hacerlo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.